AIBUcast, el podcast donde las voces de la tierra cuentan sus historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de AIBUcast, un podcast elaborado por AIBU Pacha, donde veremos temas ambientales y cómo distintos actores intervienen para su conservación. Mi nombre es Anaí y hoy nos encontramos con Pamela y León. Hoy nos encontramos con unos jóvenes voluntarios de La Paz y Cochabamba. Son jóvenes que dan todo de sí, arriesgan su vida para ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Llevan uniforme amarillo y ellos son conocidos como los voluntarios bomberos de GEOS. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Teón, soy bombero voluntario del Grupo Especial de Operaciones de Salvamento GEOS, en la segunda compañía aquí en La Paz, Jucumari. Y nada, es un gusto estar aquí. Bueno, como bien te mencionaba, el objetivo de este podcast es abordar una gran problemática que son obviamente los incendios forestales y también ver su perspectiva de cómo afrontan esta gran problemática, ¿no? Entonces, voy a hacerte una serie de preguntas que, por favor, te voy a pedir contestar con la mayor sinceridad posible. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué sentiste la primera vez que enfrentaste un incendio forestal? Bueno, la primera vez que enfrenté un incendio forestal como tal fue hace más de 5 años, ¿no? Cuando estaba recién volviendo en bombero voluntario, era de mis primeras operaciones. Y definitivamente lo que uno siente primero es toda la adrenalina de poder ya enfrentar el fuego como tal, ¿no? Seguido de lo que es muchas veces rabia o impotencia de ver el daño que generan los incendios forestales de primera mano. Perfecto, muchas gracias. Pamela, ¿quisieras hacer la siguiente pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo te preparas físicamente y mentalmente, ¿no? Para un incendio. O sea, todo ese entrenamiento me imagino que debe ser muy arduo, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que es ser bombero voluntario, ¿no? Implica demasiada preparación y entrenamiento tanto físico como mental. Esto no es previo precisamente a un incendio, sino es todo el tiempo porque no sabemos cuándo se nos puede activar para una de estas emergencias, ¿no? Entonces, tenemos procesos de capacitación y preparación que forman parte de nuestra formación como bomberos. Y una pregunta más o menos, ¿cuánto tiempo dura esta preparación o cuánto tiempo requiere antes de ingresar, ¿no? ante un incendio? Bueno, el tiempo de preparación de nuestros voluntarios abarca de 6 a 8 meses, ¿no? Donde cada fin de semana se llevan a cabo diferentes módulos, tanto para incendios forestales, primeros auxilios y también rescate animal y de personas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la naturaleza desde que eres bombero? Bueno, es interesante, ¿no? Porque dejas de verlo como algo ajeno, como algo muy lejano a vos, ¿no? Cuando ya estás dentro de un incendio forestal, entiendes que esto es un sistema muy complejo, que realmente la naturaleza se comporta como un ser vivo y ves el daño también que se está causando con los incendios forestales, ¿no? Entonces, realmente lo sientes mucho más propio y una conexión mucho más fuerte con la naturaleza. ¿Nos podrías compartir una historia, o sea, de una experiencia tuya que hayas tenido durante los incendios? Bueno, realmente son varias, ¿no? He estado en varios despliegues a nivel nacional, en Cochabamba, en Santa Cruz, sobre todo en los últimos incendios de la Chiquitanía, ¿no? Y particularmente el año pasado, en los incendios, alrededor de octubre, cuando ya más bien empezó a llover, ¿no? Llegamos a un pueblo que era Santo Corazón, en San Matías. Este pueblo surtía toda su agua de un río que pasa prácticamente al lado del pueblo, ¿no? Hubo el incendio, cayó la lluvia y toda la zona quemada se lavó y obviamente contaminó todo el agua que llegaba a este pueblo, ¿no? Entonces tuvieron varias semanas de agua totalmente turbia, agua totalmente negra y no había forma de que puedan obtener, ¿no? Así que bebieron esa agua, se enfermaron, los niños estaban enfermos, ¿no? Fue muy complicado y es algo que a veces no se ve. Una historia bastante fuerte, ¿no? Creo que el tema del recurso del agua, al final, de una u otra manera, siempre resulta afectado incluso. Y bueno, las comunidades justamente que están más aledañas a lo que son estos puntos focales de los incendios, creo que son las más afectadas. Y obviamente ustedes ven, como se dice, en vivo este tipo de situaciones, ¿no? Muchas gracias por compartirla. Y bueno, no sé si alguna vez has sufrido algún accidente cercano a la muerte o quizá no, que podrías compartir.
Bueno, dentro de todo lo que es la preparación y demás, nosotros siempre portamos más bien con todo el equipo de protección personal y siempre hacemos una evaluación de riesgos antes de ingresar a cualquier incendio, ¿no? Hay factores que nosotros no controlamos, como el factor humano, de muchas veces comunarios y demás. Y el 2023, en Palos Blancos, estábamos 3 bomberos de GEOS y tuvimos un problema particularmente porque la gente, mientras nosotros apagábamos un incendio, la gente estaba prendiendo otro, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Que nosotros, si bien habíamos apagado un incendio, ellos habían prendido uno cerca de nosotros y nosotros nos dimos cuenta cuando el fuego ya estaba bastante cerca, ¿no? Entonces nos tocó más que escaparnos prácticamente. Entiendo, entonces, bueno, es obvio que ustedes ponen en riesgo su vida, ¿no? Al contrarrestar este tipo de problemas y bueno, muchas gracias igual por tu valentía y obviamente de tu equipo, de tus brigadas. No sé, Pame, si quisieras hacer la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las causas, según lo que has podido ver, ¿no? En todo esto, que lo que tú ves, la causante de los incendios forestales? Ya, bueno, según el lugar tenemos varias causas, ¿no? En el norte de La Paz tenemos mucho lo que es el cultivo de coca o los monocultivos y tal vez la expansión, ¿no? Para poder hacer más cultivos en los cerros, ellos realizan la quema y muchas veces sale de control. En otros lados también tenemos la colonización, por así decirlo, ¿no? De nuevas personas que ingresan a terrenos vírgenes a generar asentamientos, ¿no? Entonces, muchas veces esas son las 2 causas principales que hemos visto. Creo que una gran problemática es justamente la extensión de la frontera agrícola, ¿no? Y como bien mencionabas, el tema de los monocultivos. Y obviamente es una causa para esto de los incendios forestales. Bueno, ¿cuáles son los principales pasos que siguen al llegar a un incendio forestal como tal? Bueno, para el momento de la llegada al incendio forestal, nosotros ya venimos haciendo lo que es toda la coordinación posible con las autoridades locales, municipios, gobernación de donde estemos, para poder tener toda la información posible, porque un incendio forestal nosotros necesitamos conocerlo lo más posible antes de poder atacarlo, para entender su evolución, entender hacia dónde se está dirigiendo, qué zonas son las que se encuentran en mayor riesgo y cómo podemos apagarlo, ¿no? Entonces todo se basa primero en una evaluación del área, del incendio como tal y de nuestros recursos también. Durante los incendios, ¿cuáles son las necesidades básicas que necesita? Bueno, cuando tenemos misiones de varios días, ¿no? Donde estamos en terreno por más de una semana a veces, fundamentalmente lo que un bombero forestal necesita es alimentación e hidratación, ¿no? Nosotros, gracias a las campañas que realizamos, muchas veces logramos tener lo que son los recursos de herramientas y demás. Sin embargo, un recurso que es sumamente valioso es la hidratación y también poder alimentarnos, ¿no? Perfecto. Y bueno, debe ser igual, ¿no? En cierto punto, cuando vienen este tipo de actividades, incluso se debe agotar este tipo de recursos para ustedes. Entonces, no, me imagino que debe ser un trabajo bastante pesado. Bueno, ¿cómo realizan la búsqueda de los animales silvestres durante el incendio? De que obviamente son otros, bueno, otra vida, ¿no? Que se está afectando. ¿Cómo realizan esto? Claro que sí. Bueno, generalmente durante los incendios y durante los días de trabajo en extinción de incendios, ¿no? Nosotros tenemos rutas determinadas donde realizamos el ingreso y muchas veces líneas de defensa o combate directo, ¿no? Muchos animales logran escapar de los incendios, ¿no? Sin embargo, hay animales que son más lentos en su locomoción, que se ven atrapados. Realmente ellos los vamos a encontrar ya en las últimas etapas del incendio, en las etapas de liquidación y enfriamiento, cuando hacemos la verificación de que esté realmente apagado. Cuando vemos tanto animales que han sido atrapados por el incendio, como cómo vuelven ciertos animales, ¿no? Que se habían escapado del mismo incendio. Me imagino que debe ser, bueno, no sé si llamarlo traumas o escenas que uno no puede borrar, el tema de ver animales calcinados o como bien mencionabas ustedes que no han podido escapar, muertos prácticamente. No sé si podrías compartirnos un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, efectivamente es complicado encontrarse esas escenas. Sin embargo, desde el punto de vista nuestro, tiene que ser más que nada un motivante, ¿no? Por lo que estamos haciendo. Si bien a veces pueden llegar pensamientos de tal vez pude haber llegado y no lo hubiera atrapado el incendio y demás,
Muchas veces se trata de que, bueno, esto ha pasado, pero ya lo detuvimos, ya podemos seguir ayudando. Y si bien tal vez se han quemado 3, 4 hectáreas en este incendio en particular, hemos salvado muchas más hectáreas de monte, ¿no? Entonces, son recordatorios del daño que se causa con los incendios, pero también son motivantes para seguir el trabajo. Bueno, me alegra bastante que lo tomes como motivante, ¿no? Y como bien mencionabas, si eh, ha habido quemas en esto, han prevenido en ciertos lugares y eso obviamente también ha contribuido a que los animales no pierdan su hábitat y su vida, ¿no? Bueno, yo quería hacer una pregunta. Los animales que encuentran, a qué instituciones los llevan o cómo hacen esa situación? Claro, generalmente, ¿no? Si encontramos algún animal afectado por el tema de los incendios, nosotros intentamos coordinar con brigadas que puedan realizar los primeros auxilios, ¿no? Y dependiendo de la evaluación veterinaria que reciba el animal, muchos son relocalizados en santuarios de vida silvestre, ¿no? Donde pueden tener cuidados para el resto de su vida, porque ya no pueden tal vez valerse por sí mismos a la naturaleza. Un gran ejemplo de estos santuarios es, por ejemplo, Senda Verde, ¿no? Que lleva a cabo la rehabilitación y cuidado de muchos animales, y en algunos de estos casos, animales que, aparte de la trata y tráfico, han sido víctimas de incendios, ¿no? Bueno, ¿cómo realizan la búsqueda de los animales silvestres durante el incendio? ¿Y alguna vez tuviste que evacuar personas o Bueno, animales? particularmente personas, sí, justamente por el lado de lo que es Coroico y Ciñari, ¿no? Muchos de los comunarios tenían la voluntad de ayudarnos a apagar el incendio, ¿no? Era gente que fundamentalmente vivía por la zona, vivía del turismo y demás, y el incendio estaba afectando tanto sus comunidades como sus tomas de agua y sus cultivos. En este caso, el incendio se movió de forma errática debido a la exposición del sol y del combustible, y atrapó a 2 comunarios que estaban intentando hacer el combate, que no habían ingresado con nosotros, ¿no? Ellos estaban ahí por otro lado. Entonces tuvimos la casualidad de que los vimos y más bien los logramos sacar y realizarles los primeros auxilios, ¿no? Experiencias realmente fuertes que comentas. Y bueno, hablando de los riesgos y consecuencias, ¿cuáles son los mayores peligros que enfrentan en un incendio forestal ustedes como bomberos? Bueno, dentro de los principales riesgos durante el incendio forestal está desde la caída de ramas, de objetos, desde la copa de los árboles que se ven debilitados por los incendios. Obviamente el riesgo de sufrir quemaduras por culpa del incendio, por algún cambio de viento, ¿no? De quedarnos encerrados en el incendio. Y también el riesgo como tal de la exposición a los gases, al humo, ¿no? Que se generan en los incendios, ¿no? Esos es tal vez de los 3 principales riesgos más importantes que tenemos. Y bueno, ya yéndome un poquito más personal, ¿alguna vez te ocurrió este tipo de cosas? Bueno, alguna vez, ¿no? Más bien de forma ligera. Sí, en el bosquecillo de Purapura, aquí en La Paz, debido a un incendio, se quemaron muchas raíces que sujetaban una zona con bastante rocas, y estas rocas cayeron sobre nosotros, ¿no? O sea, nadie se hizo nada grave, más bien, pero es uno de los riesgos que se pueden exponer, ¿no? Cuando la materia que estaba sosteniendo rocas, troncos y demás se ve calcinada, pues esas cosas caen. Entiendo. Bueno, creo que los riesgos son bastante altos, ¿no? Para aquellos que deciden ser bomberos. Y bueno, te voy a hacer una pregunta más. ¿Qué tipo de coordinación se da entre bomberos forestales, voluntarios y autoridades en el momento de un incendio u otro tipo de problema? Bueno, en el momento de un incendio, no tenemos las autoridades que tienen la jurisdicción sobre esta zona. En cualquier caso, puede ser la gobernación, el municipio, ¿no? Quienes deberían ser los encargados de llevar a cabo la coordinación entre todos los equipos de primera respuesta, todos los equipos de extinción contra incendios, y establecer lo que nosotros conocemos como un sistema de comando de incidentes, ¿no? Esto es una estructura que nosotros empleamos para poder organizarnos de la mejor manera y aprovechar los recursos al máximo. Entiendo. Bueno, y anualmente, ¿cuántos incendios ustedes atienden? Bueno, en lo que es bueno, dentro de la ciudad de La Paz, ¿no? Incendios forestales o de interfase que nosotros conocemos en áreas periurbanas, podemos llegar a atender entre 25 a 30 incendios forestales, por lo menos, ¿no? En un año relativamente tranquilo, porque nos dividimos con otras unidades.
El año pasado, a nivel nacional, hemos tenido 4 despliegues de más de 10 días cada uno, ¿no? Sobre todo a las zonas de Santa Cruz. Entonces eso varía según dónde estemos yendo. Sí, bueno, justamente iba a tocar el tema del año pasado, que creo que ha sido uno de los años más críticos en cuanto a incendios forestales. Bueno, no sé si podrías contarnos tú un poquito más de cómo has vivido específicamente el año pasado. Claro, bueno, el año pasado, ¿no? Ha sido más de 12 millones de hectáreas que se han quemado. Y es muy importante eso porque desde el comienzo de la temporada forestal hemos visto la solidaridad de la gente en todas las campañas que se han realizado para el acopio de víveres, de alimentos, de herramientas, ¿no? Gente de todo lado que ha puesto su granito de arena. Y eso nos ha ayudado más bien a mandar casi 13 toneladas de ayuda humanitaria a Santa Cruz. Entonces, gran parte del trabajo, si bien era en campo, también era desde acá, desde La Paz, desde Cochabamba también, con todo el acopio de ayuda humanitaria, ¿no? Que hemos podido mandar. Y evidentemente el daño que se ha hecho es muy difícil de reparar, pero creo que ha sido un gran ejemplo de cómo la sociedad puede juntarse por un fin común. Bueno, muchas gracias por responder. Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a ser parte del grupo GEOS? Bueno, particularmente el 2019 tuvimos no incendios muy fuertes en el territorio boliviano, ¿no? Sobre todo en el lado de Santa Cruz también. Y eso fue algo que salió en todas las noticias, se le dio mucha prensa, por así decirlo. Y definitivamente me impactó, ¿no? Ver la necesidad que se tenía de ayudar, que realmente faltaban manos. Y ahí es donde yo decido ser bombero voluntario y veo los medios por cómo yo puedo ayudar, ¿no? Cómo puedo hacerlo de la mejor manera. Y ahí es donde encontré a GEOS, ¿no? Que justo tenía las convocatorias abiertas y ya me pude postular y formarme como tal, como bombero. Perfecto. Y bueno, desde esta necesidad que tuviste, ¿no? Que se necesitaba ayuda. ¿Cómo fue tu tal vez primera experiencia en campo? No sé si nos podrías contar. Bueno, justamente terminando el tema de la formación y demás, tuvimos un incendio, era aquí en la ciudad, en una zona de Aranjuez, ¿no? Cerca de las montañas que están detrás de Aranjuez, ¿no? Donde por intentar quemar basura, el fuego se había pasado y estaba subiendo por lo que es la vegetación, ¿no? Una vegetación muy árida y demás. Entonces sí fue uno de los primeros incendios como tal, pero hicimos lo que es la liquidación. Obviamente en ese entonces yo, al ser más nuevo, ¿no? Tal vez no recibía tanta exposición, pero sí el trabajo era fuerte, ¿no? Era bastante cansador y ahí fue donde incluso me gustó más el trabajo de bombero voluntario. Muy excelente. Y bueno, gracias por compartir esa tu primera experiencia. Bueno, la pregunta que yo tengo es si ustedes reciben un sueldo. No, como tal, no. Ninguno de los voluntarios, ¿no? Reciben algún tipo de remuneración económica. Para nada. Todo lo que hacemos es totalmente de forma voluntaria, ¿no? Y simplemente por amor a la naturaleza, por querer servir, por querer ayudar. No hay ningún tipo de incentivo ni estatal ni privado para nuestro trabajo. Realmente yo creo que esto es admirable, ¿no? El hecho que, como bien mencionabas, no tienen un incentivo y es más por amor a la naturaleza, por amor a nuestro propio país que ustedes realizan esto. Y la verdad, bueno, muchas felicidades y muchas gracias, porque al final son ustedes quienes combaten este gran problema que ya ha venido ocurriendo ya hace unos años y, como bien mencionaba, son más de 12 millones de hectáreas que se han perdido y quizá hubieran sido mucho más sin la intervención de ustedes, ¿no? Bueno, no sé, ya que nos mencionaste que no recibes un sueldo y nos mencionaste que te motiva, no sé si podrías darnos un mensaje para los jóvenes, aquellos que también quieren ser parte, tal vez no conocen muy bien la hermenéutica y así, algo para tal vez llamarlos, ¿no? Y de esa manera que se puedan unir ustedes. Sí, justamente es bastante importante para nosotros contar con toda la gente posible que quiera ayudar, ¿no? Porque al final lo que nosotros realizamos, si bien es de manera desinteresada, tenemos una gratitud enorme y una gran satisfacción cuando logramos cambiar, aunque sea un poco, la situación que estamos viendo, ¿no? Para la gente que realmente quiere ayudar, que quiere hacer algo por su sociedad,
Yo creo que ser bombero voluntario es de las formas más directas en las que vos puedes dar un servicio a tu sociedad y ver los cambios, ¿no? Es de las formas más directas en las que vos puedes dar tu tiempo, dar tu esfuerzo y poder ver de manera inmediata los resultados. Y eso es algo que tal vez mucha gente está buscando, gente que quiere dar una mano, que quiere ayudar. Y también el desarrollo que te da como persona es muy importante, ¿no? Porque aprendes el significado de servir, de ayudar al prójimo y de hacer las cosas simplemente porque es lo correcto hacerlas. Me parece excelente justamente lo que mencionaste, el servir sin esperar algo a cambio, ¿no? Y creo que es lo que representa a los bomberos voluntarios como tal. Bueno, no sé si podrías también comentarme qué parte te gustó de todo el proceso bueno, el entrenamiento que tienes como bombero voluntario. Sí, bueno, justamente el proceso de formación durante que eres un postulante a bombero voluntario, ¿no? Es bastante interesante porque conoces a gente como tú, que ingresa al mismo tiempo que tú, que tiene tal vez las mismas convicciones, los mismos deseos de ayudar y se vuelven tus camaradas, ¿no? Se vuelve prácticamente con quien vas a sudar, sangrar y llorar en campo. Entonces, esa hermandad que se genera es impresionante y creo que es muy difícil de encontrar en otro lado. También la forma en la que nosotros nos preparamos es fundamentalmente práctica, ¿no? Obviamente sin descuidar el aspecto teórico de nuestro trabajo. Siempre nos preparamos de forma muy práctica y estos, por así decirlo, simulaciones y demás, igual requieren bastante los escenarios que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces es igual muy interesante y muy, por así decirlo, incluso divertido volverte un bombero voluntario. Y yo tengo una pregunta. Em, Tú cuando iniciaste cuando te capacitaste, ¿cuánto tiempo duró para que te mandaran a los incendios? O sea, ¿cuál fue tu tiempo de capacitación más o menos? Sí, el proceso de postulación básico dura de 6 a 8 meses, ¿no? Son 6 a 8 meses donde recibes la capacitación más básica, pero la necesaria para poder intervenir en un incendio forestal, ¿no? En su primer nivel, ¿no? Luego, para poder comandar, digamos, una cuadrilla de incendios forestales y demás, nos seguimos capacitando durante que dura o sea, mientras estamos en servicio, ¿no? Tenemos capacitación constante todo el tiempo. Es un tiempo, creo, bastante, no sé, adecuado, pero como dices, solo lo básico, entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo en realidad debería ser? No tomando en cuenta solo lo básico, sino lo adecuado para su capacitación. Bueno, como tal, es, por así decirlo, nunca podríamos dejar de aprender, ¿no? Simplemente vamos mejorando nuestras capacidades. Entonces, si bien esos 8 meses nosotros les brindamos a los a los postulantes y nuevos voluntarios la capacidad de poder desenvolverse de manera segura en un incendio forestal, todo lo que implica la planificación del combate, la evaluación del incendio y demás, ¿no? Vienen siendo muchos más meses, incluso hablamos de tal vez 2 o 3 años de estudio continuo, solo para tener un nivel intermedio de lo que es el combate de incendios forestales, ¿no? Porque son muchos factores que se toman en cuenta y también entra parte de la preparación física y toda la parte evaluativa del incendio forestal. Entiendo y bueno, gracias por compartir eso también. Yo tengo una duda, justamente en el tema de recursos que habíamos conversado, ¿no? Que obviamente ustedes también comen, beben agua, etcétera. ¿En algún momento se les ha llegado a agotar este recurso? Y si fuera el caso, ¿qué hicieran? Sí, justamente algo muy importante para nosotros en el lado operativo es la autonomía. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que no podemos ser una carga más para los municipios afectados, no podemos ser una carga más para las comunidades afectadas que ya tienen una carga por el hecho de las pérdidas que representa un incendio forestal, ¿no? Sobre todo si tienen pérdidas en cultivos, en vivienda, animales y demás, ¿no? Entonces nosotros, si bien procuramos prever todos los recursos que vayamos a necesitar durante lo que hemos planificado de intervención, nos ha llegado a pasar que estos recursos se pueden ver afectados, incluso en algún caso hemos sufrido un hurto, ¿no? De la comida justamente en un incendio. Entonces ahí más bien la comunidad se solidarizó, nos dio un poco de comida y demás. Y si bien en campo a veces se nos acaba el agua, al final toca racionarla lo más posible, intentar, a veces llevamos con nosotros filtros y demás, o un poco raciones de emergencia incluso, ¿no? Para poder
salvar el momento y posteriormente tenemos que ver de dónde conseguir estos recursos porque al final ir a combatir sin hidratación y sin comida no genera ninguna ayuda, ¿no? Al final tenemos que estar en condiciones óptimas. Entonces, si bien podemos tal vez salvar la emergencia en ese momento, tenemos que replantearnos qué estamos haciendo y cómo podemos continuar si es que no conseguimos estos recursos. Entiendo. Y bueno, como bien mencionabas, el hecho de que les falte en algún momento este recurso tampoco les permite rendir al 100, ¿no? El trabajo que ustedes realizan. Bueno, no sé si, Pami, ¿tienes alguna duda más? Sí, bueno, me gustó mucho cómo dijiste que las comunarios les dieron raciones de comida, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la relación que ustedes tuvieron con ellos, digamos, en estos incendios? Me imagino que conocieron a muchas personas de estas comunidades. Me imagino también que estas personas han debido estar como han sido como un salvavidas en ese momento en lo que estaban todo muy trágico la situación. ¿Cómo fue su manera de relacionarse con ellos? Bueno, algo que es muy importante de mencionarlo es que en un incendio forestal alejado, ¿no? Los principales actores para la extinción de este incendio forestal son las comunidades y la gente que vive en la zona, ¿no? Porque ellos son los que conocen el lugar, ellos son los que transitan el lugar. Entonces nosotros, pese a toda la preparación y equipo que podamos llevar, nosotros dependemos mucho de las comunidades para que ellos nos puedan guiar de la mejor manera en sus zonas, ¿no? Asimismo, en incendios de gran magnitud no siempre disponemos de mucho personal como bomberos voluntarios. Sin embargo, no nos ha faltado el apoyo de las comunidades para ayudarnos en nuestro trabajo, ¿no? Obviamente bajo nuestra guía, bajo nuestro método de trabajo, pero sin su ayuda hubiera sido muy difícil poder controlar varios incendios que se han logrado, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que al final se trata de eso, de apoyo entre bomberos, comunarios y otros actores. Entonces, me parece bastante bonito en realidad que las comunidades brinden esa ayuda. También me imagino que has debido tener situaciones en las que no ha habido tal ayuda o puede que, ¿no? No sé si nos podrías compartir un poco más de eso, por favor. Sí, no hemos tenido tal vez muchas veces en las que ha habido un descontento por parte de las comunidades respecto al tema de los incendios, muchas veces que nace del desconocimiento o tal vez la ignorancia del daño real que esto está causando, ¿no? Ellos al final tienen una forma de hacer las cosas, una forma de vida que no la ven afectada, porque al final el daño puede ser a largo plazo, ¿no? Pero no ven realmente el daño que puede causar un incendio forestal. Entonces, muchas veces no somos bienvenidos por parte de algunas comunidades o algunas personas que ellos quieren seguir quemando y continuar expandiendo su frontera agrícola, ¿no? Sus zonas de pastoreo y demás, ¿no? Entonces, eso es algo bastante complicado para nosotros y que al final, como decía, dependemos mucho de estas comunidades para poder hacer el trabajo, ¿no? Si es que aparte de que no es bienvenido a nuestro trabajo, esto puede llegar incluso en que lo boicoteen o genere alguna conducta de este tipo, para nosotros prácticamente no podemos realizar el trabajo donde la gente no quiere que lo hagamos, ¿no? Entiendo. Bueno, creo que has tocado un punto bastante importante que es justamente el tema de la ignorancia a ciertos problemas que desembocan estos incendios, ¿no? Creo que una práctica agrícola que se sigue practicando y es bastante normalizada es justamente el chaqueo. Entonces, tal vez de esa manera, no sé si ustedes en el momento de llegar también proporcionan charlas o algo sobre los problemas que esto causa. Justamente, ¿no? Si bien el uso del fuego remonta a muchísimos años atrás, ¿no? Debido tal vez a lo que es el cambio climático, a las sequías y demás, ahora estamos viendo mucho más incendios, ¿no? Porque son chaqueos que se salen de control. Entonces nosotros vemos como una parte muy importante el capacitar a comunidades, capacitar a la gente del lugar sobre el uso del fuego particularmente y cuáles son los riesgos que esto implica, ¿no? Porque muchas veces sin una mala intención se pueden causar grandes desastres. Entonces nosotros intentamos siempre realizar capacitaciones, acercamientos, ¿no? Con distintas comunidades, municipios, para poder llevar a cabo
y evitar, sobre todo, prevenir incendios, ¿no? Bueno, en eso me alegra mucho que realicen esto, ¿no? Porque al final, en muchos lugares escuché que es mucho más fácil prevenir que mitigar y creo que es algo que debemos empezar a practicar con el tema de la concientización y las capacitaciones obviamente que ayudan bastante. Eh, bueno, tú estabas hablando de que alguna vez han intentado boicotear, digamos, lo que estaban haciendo. O sea, ¿viviste, o sea, personalmente esa situación? Sí, justamente fue, ¿no? O sea, nosotros ya lo veíamos tal vez de forma irónica, porque nosotros apagábamos un incendio y se prendía otro, ¿no? Entonces no había manera, ¿no? Y obviamente nos ponían cualquier excusa, que el viento y demás, pero si bien nosotros estudiamos particularmente los modos de propagación del incendio, sabemos que el fuego no se genera espontáneamente en un lugar donde no haya las condiciones, ¿no? Entonces, hemos visto, digamos, ¿no? La gente sabía que nosotros estábamos apagando algunos incendios y prendía otros, ¿no? Entonces, incluso prácticamente a nuestras espaldas, cosa de incluso hacer cansarnos y que nos vayamos, ¿no? Esa es tal vez la forma que ellos estaban esperando. Qué bacana. Es lamentable, ¿no? Escuchar eso. Al final, como bien mencionabas, creo que no conocen las consecuencias de este tipo de prácticas que en realidad ya deberían cambiarse. Pero bueno, ¿qué podemos hacer ya? De todos modos, me alegra mucho que ustedes continúen en la lucha de ir contra esta gran problemática, ¿no? Bueno, yo sí tenía una duda más respecto a las capacitaciones que dan. Bueno, yo parto mucho de que si bien a las personas adultas es difícil cambiarles la mentalidad, no sé si trabajan más con jóvenes o tienen o lo hacen con distintas edades, más o menos cómo realizan este tipo de capacitaciones. Bueno, cuando hablamos de comunidades, ¿no? En el área rural sobre todo, evidentemente es muy difícil cambiar la forma de ver y de hacer las cosas, ¿no? Porque incluso el hecho de que tomen en cuenta tu opinión viniendo de afuera es algo complicado. Al final ellos tienen su forma de hacer las cosas y lo han hecho siempre así. Sin embargo, intentamos nosotros ir a todo público, es decir, indistintamente de la edad, intentar capacitar a señores mayores, a niños, a jóvenes, en lo que es el tema de los incendios, en sus riesgos, ¿no? Y cómo un chaqueo puede derivar en un desastre, ¿no? Entonces, es algo importante que lo intentamos llevar a donde podamos y aprovechamos las oportunidades que nosotros tenemos dentro de las comunidades para hacerlo así. Vale, perfecto. Bueno, una duda más. Muchas veces nosotros creemos que los incendios siempre son provocados, ¿no? Pero no es del todo así. Yo sé que muchos incendios se provocan por incluso fenómenos, por ejemplo, cuando la tierra se calienta bastante. No sé si has podido presenciar ese tipo de situaciones. Eh, bueno, justamente, ¿no? Dentro de las causas de incendios hay causas naturales como la caída de rayos y demás. Precisamente un, algo que tal vez no se daba tanto antes y que se da ahora más por la sequía es justamente en el oriente, en lugares donde la humedad está bajísima en época seca y la exposición al sol es muy alta. Eh, Allá los comunarios dicen de forma tal vez cómica que está pisando el diablo, ¿no? Porque ahí, o sea, llega a haber ignición de llamas pequeñas, de conatos de incendio, en lugares donde nadie ha prendido fuego, ¿no? Entonces, si bien es un fenómeno bastante raro, se ve, y yo creo que se ve más a causa de las condiciones de sequía y de la falta del desmonte también que se da, ¿no? Claro, ¿no? O sea, en el momento que, como bien mencionabas, hay desmonte, ya prácticamente lo que provocamos es un suelo desnudo, donde obviamente las probabilidades de que este tipo de fenómenos ocurra es bastante alta. Y como bien mencionabas, creo que también el tema del cambio climático, todas las acciones que nosotros mismos realizamos, también tienen sus consecuencias y una obviamente es esta, ¿no? Bueno, León, ya estamos llegando casi a la ronda final. No sé si tienes algún mensaje más que quisieras darnos. Eh, bueno, primero, ¿no? A toda la juventud, a todos los que quieran dar una mano, ayudar. En realidad hay bomberos para todo, ¿no? Toda ayuda cuenta, toda mano sirve. Entonces, prácticamente, si tienen la curiosidad, si tienen las ganas de aprender, de querer apoyar, más que bienvenido. La gente
nos da una mano, ¿no? Muchas veces colaboradores externos o mismos bomberos voluntarios, pues siempre están bienvenidos, ¿no? Es algo muy importante que mientras más gente seamos y mejor hagamos el trabajo, cada vez va a ser menos necesario y es la idea, ¿no? Muchas gracias nuevamente y obviamente gracias por participar de este primer capítulo de iBookcast. Y bueno, quisiéramos que por favor comenten qué parte les gustó más de este primer capítulo y obviamente qué tema quisieran que toquemos en un futuro. Y bueno, gracias por compartir obviamente tus vivencias, gracias Pame, y con eso nosotros concluiríamos este primer capítulo. Muchas gracias.